Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a tratar la charla introductoria al curso básico de electricidad y magnetismo. Por completitud, vamos a dejar toda la charla en un solo video. Por favor, véanlo hasta el final. Hasta el momento, en su plan de estudios seguramente solo se ha estudiado con algo de detalle la fuerza gravitacional. Si recordamos, esta es una fuerza que se da entre dos cuerpos que tienen una propiedad fundamental, que es la masa. Hoy comenzamos a estudiar una segunda fuerza fundamental, la fuerza electromagnética. Al igual que la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética está relacionada con una propiedad fundamental de la materia, la carga. Las partículas cargadas sufren una aceleración en presencia de un campo eléctrico, esto es, aparece una fuerza eléctrica. Ejemplos cotidianos de esto son las descargas o chispas que usted siente cuando ha caminado sobre una alfombra y luego intenta coger o tocar una perilla metálica. Igualmente, cuando en un día seco pasa una fuerte brisa y usted, después de soportar esa brisa, puede que suelte una chispa al tratar de tocar o una perilla metálica o una silla plástica o incluso a otra persona. Estas descargas o corrientes no son más que el movimiento de partículas cargadas, que son aceleradas a razón de una fuerza eléctrica aplicada. Otros ejemplos son los rayos durante la tormenta o las corrientes indispensables en el funcionamiento de los aparatos eléctricos como el celular, el computador, televisor, etc. Básicamente todos los aparatos eléctricos de nuestra vida, que digamos todo lo que enmarca nuestra vida actual está conteniendo corrientes y funcionando a partir de fuerzas eléctricas. Hablemos del concepto de campo. Newton formuló su teoría gravitacional en términos de una ley que depende de una propiedad física de los objetos, que es la masa, y de la distancia entre ellos. A pesar de que su formulación fue entendida como acción a distancia, el mismo Newton se negaba a la idea de que dicha fuerza actuase sin que entre los cuerpos mediara un agente responsable de la misma. C.S. Harridge, en su libro The Classical Theory of Fields, editado por la editorial Springer, da una cuota, una anotación de las palabras textuales de Isaac Newton, que podemos ver aquí. Faraday ideó una imagen mental en la cual de cada cuerpo cargado salen unas líneas que reciben el nombre de líneas de fuerza, que ocupan todo el espacio, es decir, el espacio que rodea a una carga no se encuentra vacío, sino que está totalmente ocupado por estas líneas. Esto es lo que llamamos un campo. Para Faraday, lo mismo debía ocurrir con la masa. Esta debía de tener un campo alrededor que sería responsable de la interacción con otras masas, eliminando así la idea de acción a distancia. Al respecto, Albert Einstein se pronuncia diciendo: "A highly original mind, a mind which never got stuck on formulas", que traduciría algo como, pues, más o menos, Faraday, nos referimos a Faraday, es una mente altamente original, una mente que no se ve reducida o atrapada por las fórmulas. Una breve historia del electromagnetismo. Arranquemos con la cita de C.S. Harridge. "The history of science is a history of human thought. Because there is no simple understanding of the origin of the ideas, there cannot be simple understanding of the development of any branch of science. And our understanding of a branch of science is linked to how well we comprehend the origin of the ideas on which it rests". Lo que traduce más o menos: la historia de la ciencia es la historia del pensamiento humano. Como no existe una comprensión simple del origen de las ideas, no puede existir un entendimiento simple del desarrollo de ninguna rama de la ciencia, y nuestra comprensión
de cualquier rama científica va de la mano con el entendimiento del origen de las ideas en las cuales éstas se soportan. El descubrimiento de los fenómenos eléctricos no es algo nuevo. Se tiene conocimiento de que en el siglo 600 a.C. los griegos descubrieron que al frotar el ámbar, es decir, una resina de origen vegetal, con lana, este podía atraer otros objetos, realmente atraer pedacitos de papiro. Estos hallazgos fueron reportados por el filósofo griego Tales de Mileto. 22 siglos pasaron antes de que se presentara el primer estudio sistemático de dichos fenómenos en el texto de Magnete, perdón por la pronunciación, por William Gilbert en 1600. Sin embargo, no fue sino hasta 1785 cuando Agustín de Coulomb midió la dependencia de la fuerza eléctrica con la distancia, sentando las bases para el futuro desarrollo del electromagnetismo. En 1800, Alessandro Volta publica el descubrimiento de la pila, lo que permite la generación de corrientes controladas en el laboratorio y por tanto abre el camino a la experimentación en el área. En 1820, Hans Christian Ørsted, paralelo con los descubrimientos de Michael Faraday, descubre los efectos magnéticos de las corrientes. Entre 1820 y 1826, André-Marie Ampère termina de aclarar la relación entre corrientes y campos magnéticos. En 1831, Michael Faraday descubre la inducción electromagnética. En 1865, James Clerk Maxwell presenta su juego de ecuaciones que parecen describir completamente el electromagnetismo. Desde el punto clásico no conocemos fenómenos electromagnéticos que no sean descritos por esta ecuación. Dichas ecuaciones no solo dan cuenta de los experimentos electromagnéticos, hasta la fecha no nos han fallado, sino que predicen la existencia de ondas electromagnéticas allá cuando fueron formuladas mucho antes de que fueran descubiertas o reproducidas experimentalmente. Dicha existencia es confirmada experimentalmente con lo que se conoce como ondas de radio en la serie de experimentos de Heinrich Rudolf Hertz entre 1886 y 1889. En 1901, Guglielmo Marconi muestra el potencial práctico de las ondas de radio al enviar una señal en código Morse, la letra S, de hecho, desde la ciudad de Cornwall en Inglaterra hasta Newfoundland en Canadá. La formulación de Maxwell del electromagnetismo ya predecía que la información viajaba como máximo a la velocidad de la luz en el vacío, con lo cual se puede pensar que las ecuaciones de Maxwell nacieron relativistas. De hecho, la teoría especial de la relatividad formulada por Albert Einstein se encuentra soportada por los experimentos en física electromagnética. En especial se destaca el experimento de Michelson y Morley en 1887. Y claro, en los trabajos teóricos en el periodo comprendido entre 1895 y 1905, cuyas principales contribuciones le son reconocidas a Anton Lorentz, Henri Poincaré y al mismo Albert Einstein. Hablemos de la carga eléctrica. Hoy en día decimos que al frotar el ámbar, este adquiere una carga eléctrica neta. Esta palabra, la palabra eléctrico, proviene del griego electron con K, que es la palabra griega para ámbar, la cual pues fue acuñada en sus estudios por el señor William Gilbert. Actualmente en el laboratorio pues, se puede usar piel o piel sintética, una imitación de piel y un trozo de plástico para demostrar la existencia de la interacción de cargas eléctricas estacionarias. Por ejemplo, usted puede frotar un peine plástico en su cabello seco y luego verificar que ese peine es capaz de atraer pequeños trozos de papel. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia, al igual que la masa, pero diversos experimentos han demostrado que existe solo dos tipos de carga cuando conocemos la existencia de solo un tipo de masa. Los tipos de carga serían la que se obtiene cuando el vidrio se frota con seda y la que se obtiene cuando el plástico se frota con piel. Benjamin Franklin
nacido en 1706, difunto en 1790, sugirió las banderitas, los nombres de positivo y negativo para estas cargas. Negativa quedó siendo la carga del plástico al frotarse con piel y positiva la carga del vidrio al frotarse con seda. Experimentalmente se logra determinar que dos cuerpos cargados positivamente se repelen, dos cuerpos cargados negativamente se repelen y dos cuerpos que tengan cargas distintas se atraen. Acá encontramos una diferencia fundamental entre la interacción gravitacional y la interacción eléctrica. Al existir únicamente un tipo de masa, que es la positiva, la fuerza gravitacional siempre tiene la misma característica, es una fuerza atractiva. Mientras que la interacción eléctrica puede ser o atractiva o repulsiva dependiendo si las cargas interactuantes son del mismo tipo o de tipos distintos, siendo atractiva para tipos distintos y repulsiva para cargas del mismo tipo. En resumen, cargas de igual tipo o igual signo se repelen, cargas de tipos distintos se atraen. Un cuerpo puede encontrarse con carga neutra, es decir, no tener carga ni positiva ni negativa. Dado que la interacción eléctrica requiere que el cuerpo esté cargado, un cuerpo con carga neutra no siente interacción a través de fuerzas eléctricas. La carga del electrón se da en unidades de coulombs. Un coulomb es la cantidad de carga que pasa por un alambre sobre el cual está transfiriéndose una corriente de 1 amperio durante 1 segundo. Bueno, la idea de usar esta unidad como la unidad fundamental de carga y no usar la carga del electrón, que sería como la unidad natural, porque en unidades de cargas del electrón es que se encuentra la carga en la naturaleza. Pues esta decisión viene por practicismo, porque la carga del electrón es tan pequeña que las cargas que manejamos en el laboratorio tendrían una representación enorme en unidades de cargas del electrón. La carga del electrón es 1.6021765 por 10 a la menos 19 coulombs. La estructura de la materia. El átomo, si bien es la unidad química fundamental, no es la mínima unidad en la naturaleza. El átomo no es irrompible a pesar de lo que diga su nombre. Este se puede descomponer en partículas fundamentales más pequeñas. El átomo se conforma por un núcleo que contiene protones y neutrones y un conjunto de electrones que se podrían modelar o entender como orbitando alrededor del núcleo o como una nube alrededor del núcleo atómico. Los electrones son una partícula fundamental, es decir, estos no pueden ser descompuestos. El átomo sí se puede descomponer en núcleos y electrones, pero el núcleo también se compone a su vez de protones y neutrones, y ambos pueden ser descompuestos en términos de unas partículas más fundamentales a las cuales se les dio el nombre de quarks. Todos los electrones tienen la misma carga y por tanto la carga eléctrica es una cantidad que está cuantizada o una cantidad cuántica. Cuántico realmente lo que quiere decir es que es contable, que se da a partir de un número entero de veces una unidad fundamental. La carga del protón es idéntica a la del electrón, pero tiene signo contrario. Los quarks pueden tener cargas de más o menos 1/3 o más o menos 2/3 de la carga del electrón. Pero hasta el momento no se ha conseguido medir la existencia de un quark en forma aislada, por lo cual la unidad de carga básica sigue siendo la carga del electrón. El átomo se presenta con carga neutra. Esto se da puesto que el número de electrones es idéntico al número de protones y por tanto la carga neta suma 0. Un átomo que no tiene carga neta neutra
se denomina un ion. Dentro de los iones encontramos los aniones, que se refiere a un ion cuya carga neta es negativa, es decir, tiene electrones añadidos al átomo. Y un catión, que es cuando la carga neta es positiva, que es decir, el átomo tiene un defecto de electrones o le faltan electrones. El número de neutrones de un cierto tipo de átomo determina lo que se llama el isótopo. La cantidad posible de isótopos estables varía según el tipo de átomo. El tipo de átomo también es conocido como el elemento químico, es decir, lo que tenemos en el núcleo atómico, el número de protones, es lo que nos está determinando las propiedades químicas de un elemento. Hablemos del principio de conservación de la carga. Es un principio fundamental de la naturaleza, es decir, lo hemos observado y no hay ningún indicio de que ocurra algo distinto en la naturaleza. Hemos observado que la carga neta de un sistema aislado es una cantidad conservada. No existen ni fuentes de carga ni sumideros de carga. O en otras palabras, la carga no se crea ni se destruye. Es, la que está ahí, ya. Lo cual podríamos expresar como que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en un sistema cerrado es una constante. Una consecuencia de este principio es que la carga no puede surgir de la nada. Por lo cual, en el experimento, cuando frotamos un pedazo de vidrio con seda, la carga del sistema seda más vidrio se conserva. Es decir, si el vidrio queda con carga positiva, un defecto de electrones, es porque la seda absorbió esos electrones y ha quedado con exceso de electrones y una carga neta negativa. Dicho de otra forma, los electrones han sido transferidos a la seda. Hablemos de la importancia de la interacción eléctrica. Toda la materia se sostiene en la forma que tiene gracias a interacciones eléctricas. Estamos hablando de que las moléculas, las proteínas, lo que es la macromolécula del ADN, lo que son los genes, etc., todo se mantiene unido gracias a las interacciones eléctricas entre núcleos y átomos que estén conformando dicho sistema. Como para tener una idea de la importancia de esta interacción, pensemos en lo siguiente. Si usted tomara un átomo de hidrógeno, es decir, un átomo que tiene un protón y un electrón, y lo escalara de forma tal de que el protón quedara con el tamaño de un balón de baloncesto, el electrón tendría el tamaño de un balín, más o menos, un balín de bicicleta, y se ubicaría a una distancia similar, así como a grosso modo, a la que hay entre el puesto de lanzador en un partido de béisbol y la última de las graderías. Por lo tanto, si no fuese por la fuerza electrostática, básicamente no podríamos sostenernos en el piso. Somos prácticamente vacío. Si no hubiera repulsión electrostática entre las nubes atómicas de mis átomos y los átomos del piso, la materia podría atravesar tranquilamente, la materia con muy baja probabilidad de colisión, porque somos prácticamente vacío. Hablemos de lo que es un conductor y un aislante. Considere una red atómica. Los electrones en un sólido ya no quedan identificados con un núcleo en particular, sino que la nube electrónica se asocia a todo el conjunto de núcleos del material. Esto es lo que forma los enlaces que mantienen unidas la materia. Bueno, en ciertos materiales los electrones quedan con gran movilidad y pueden desplazarse por todo el material. Cuando esto ocurre, ese tipo de material recibe el nombre de conductor, haciendo referencia a que por él los electrones pueden conducirse sin mayor dificultad. En otros materiales, la posición de los electrones en el medio se podría considerar casi fija. A este tipo de materiales se les denomina
aislantes o dieléctricos. Digo casi fija porque no es que no se muevan, ellos sí se pueden mover, pero tienen gran dificultad para moverse. Los metales son buenos conductores. Incluso se puede considerar que los electrones dentro del metal se pueden modelar casi libres, como si fueran una especie de gas moviéndose dentro del metal. Mientras que en el resto de los materiales las características se van más hacia el extremo dieléctrico. Como siempre, conductor y dieléctrico no están separados por una línea fija. Depende de lo que estemos midiendo y de los campos eléctricos aplicados sobre el sistema. Pensemos en los procedimientos para cargar un material. Un material podría cargarse de la siguiente forma. Tomemos un material originalmente cargado eléctricamente. Este tiene asociado un campo eléctrico, el cual puede interactuar con otras cargas sin necesidad de contacto entre las cargas, puesto que recordemos el campo se expande por todo el espacio. O sea que la carga sobre el cual está actuando la fuerza eléctrica está interaccionando con el campo eléctrico que está siendo generada por las cargas fuentes en el punto de evaluación. Cuando se acerca el cuerpo cargado a un metal, supongamos un metal aislado, lo podemos poner colgando de un hilo dieléctrico, pues sucede que el campo generado por el dieléctrico interactúa con los electrones libres del material, del metal. Estos entonces, como son libres, se pueden mover por todo el metal. Al estar siendo repelidos por el campo del dieléctrico que estamos acercando, pues estos se desplazan según corresponda. Si la carga del dieléctrico es positiva, digamos se acercan; si la carga del dieléctrico fuera negativa, los electrones del metal se alejan. Al estar el conductor aislado, su carga neta no cambia. Si era originalmente neutro, la carga total sigue siendo cero, pero los electrones se redistribuyen por el metal y este queda polarizado. Es decir, en un extremo tenemos un exceso de electrones y en otro tenemos un defecto de electrones. Ahora, ponemos un conductor, digamos un alambre de cobre, en contacto con el metal y que toque la tierra. Sucede que la tierra pues funciona como un depósito o un suministro infinito de electrones o un sumidero infinito de electrones según esté apuntando el campo eléctrico actuante sobre el metal. Luego, este montaje permite que los electrones fluyan del metal a la tierra. Finalmente, se retira el alambre de cobre. Así aislamos esta bola de metal. Y por último, se retira el dieléctrico. Así el metal queda con una carga neta distinta de cero. Ahora, ¿qué pasa sobre un objeto neutro? Si yo soy un objeto neutro, actúo con un campo eléctrico intenso o lo suficientemente intenso, entonces podemos generar polarización también. Suponga que usted frota un peine plástico sobre su pelo. Luego, con dicho peine, sabemos que se pueden levantar pequeños trocitos de papel. Pensemos cómo ocurre esto si el papel tiene carga eléctrica neutra. Pues lo que ocurre es que al frotar el plástico en el cabello, este se carga, se llena de electrones, quedando con una carga neta negativa. Al acercar el peine a los trocitos de papel, la interacción eléctrica entre los electrones del dieléctrico, es decir, del papel, y la carga del peine hace que estos electrones se alejen tanto como les sea posible del peine. Digo tanto como les sea posible porque al ser un material dieléctrico, la movilidad en ese material es complicada. Bueno, en consecuencia, las cargas negativas dentro del papel se encuentran más alejadas que las cargas positivas y por tanto la fuerza eléctrica atractiva entre los protones del papel y los electrones del peine es mayor que la repulsiva entre los electrones del peine y los electrones del papel. Por tanto, la fuerza neta termina siendo atractiva y así es que la peinilla logra levantar o acercar esos pequeños trocitos de papel. La ley de Coulomb. En 1785, Charles Augustin de Coulomb publicó un estudio muy detallado sobre la interacción de partículas cargadas. Para esto, él utilizó una balanza de torsión. Coulomb encontró que para dos partículas muy pequeñitas, en comparación con la distancia entre ellos,
o sea, la partícula es chiquita en comparación con la distancia entre ellos, y que se encuentran cargadas con cargas Q1 y Q2, pues la magnitud de la fuerza eléctrica resulta ser proporcional al inverso de la distancia al cuadrado entre las partículas. Y esta fuerza resulta también ser proporcional al producto de las cargas. Estos resultados nos permiten proponer o expresar la magnitud de la fuerza electrostática como magnitud de la fuerza igual a una cierta constante, llamémosla K, por el producto de las cargas dividido la distancia entre las dos cargas al cuadrado. La dirección de la fuerza siempre se encuentra en la línea que une las dos partículas. El sentido de la fuerza es tal que las cargas se separan si son del mismo signo o se atraen si son de signo contrario. Por tanto, si un observador inercial le asigna a la carga Q1 la posición R1 y a la carga Q2 la posición R2, la fuerza que siente la partícula 2 debida a la partícula 1 va a tomar la forma fuerza 2,1 igual a esa constante K que tiene el valor de 1 sobre 4pi epsilon 0 por las cargas de cada masa Q1, Q2 por el vector de dirección. Para construir el vector de dirección, fijémonos qué pasa si las cargas son iguales. Si las cargas son iguales se deben repeler. Entonces la fuerza sobre la partícula 2 tendría la dirección que tiene el vector posición R2 menos el vector posición R1, lo que nos permite dar el vector direccional y el término de decaimiento con la distancia juntos en la expresión vector R2 menos vector R1 dividido la magnitud del vector R2 menos R1 elevado al cubo. La constante epsilon 0 se conoce como la constante de permitividad eléctrica del vacío. Este parámetro pues es un parámetro físico que cuantifica qué tanto un material es afectado en presencia de un campo eléctrico. A través del experimento de Coulomb se mostró que la fuerza electrostática se comporta de forma vectorial. Y al ser vectorial, pues cumple el principio de superposición, es decir, que la fuerza neta electrostática que siente una carga de prueba Q ubicada en la posición R, generada por la distribución de carga, digamos de la carga 1, carga 2, hasta la carga N, pues va a estar dada por la suma vectorial de las fuerzas individuales que siente la carga de prueba al interactuar con cada una de las demás cargas. Esto se conoce como el principio de superposición. Bueno, señores, esto es todo por la charla introductoria. Hagan ejercicios, lean, estudien por su cuenta, desarrollen el conocimiento con calma, a su ritmo. Y lo más importante, recuerde que disfrutar es la forma más eficiente de aprender. Por tanto, disfruten de su proceso de aprendizaje. Buen día.